Mira, cuando nos ha visitado gente de afuera, todos ven aquí en el patrimonio natural local potencial turístico y de explotación, ¿cómo se puede decir? Una explotación responsable de esos recursos. El Simbra es un buen ejemplo de que se hizo como un puntapié inicial y al día de hoy está mejor que lo que era antes, Sí, po. sí, de manera automática, por decirlo. Antes uno salía al día que a la hora que fuera, vamos al cerro, yo me acuerdo subíamos casi diario con unos compañeros de curso en la básica. No hay basura, no es este tipo de basura, si el plástico tampoco, bueno, uno no es tan joven, pero tampoco tiene tanto tiempo. ¿Y cómo le contáis eso a alguien? Pues si no es viviéndolo. Y el tema de la basura es eso, pues también devolver y mostrar de alguna manera que cómo cambia un paisaje, un panorama o un lugar específico con el hecho de una bolsa de basura o un par de basura, digamos, esparramadas, y ya que no haya nada, cambia totalmente, digamos, la imagen y como el sentido de estar ahí. Pues, o sea, nadie quiere ir a un lugar, aquí mismo estamos a la orilla del río, y no queréis llegar y que esté lleno de basura. Personas que vienen de afuera no conocen esto, eso es lo particular, entonces ellos de alguna forma lo valoran más que nosotros que lo tenemos todos los días. Entonces uno es como un agente turístico que va mostrando las cosas de aquí, va hilando un poco lo que son, es contándole un poco cómo es la vida de acá y cómo iba siendo antes. Y cómo fue, claro. Sí, y cómo fue. Cada recorrido que así por el cerro, no sé, veis un horno de hacer carbón y la persona que es de afuera tú tenés que explicarle cómo funcionaba eso, cómo el proceso del carbón, que es algo que en la ciudad se ve para el puro asado, solo para los días de asado, porque sí, y van al negocio y lo compran. Y lo compran. Sí. Le explicáis cómo funciona, el horno, para lo que sirve, eso es reutilizable. Es todo, es el hacer carbón el estilo de vida de alguien, en el fondo. Alguien vive de eso o genera por una temporada por lo menos su ingreso en función de eso. Entonces hay una cultura interesante detrás que, como mencionado siempre, las razones primitivas de por qué se hacen las cosas mucho más simples y es mucho más saludable, siempre va a ser más saludable. Digo, tú estás aquí, subí el cerro con un grupo, deja de importar la hora y todo, ya saben que tienen que tener ese día dispuesto para eso. No digo alguien tocándote la bocina, apurándote, no tenía un teléfono sonando a cada rato, no tenía nadie solicitando tu tiempo. Subí, estáis compartiendo con las personas que estáis en el momento y nada más que eso. Apreciando y aprendiendo cosas nuevas para los que no los conocen, y uno siempre también, en base a las mismas explicaciones que uno da, uno va entendiendo conceptos más complejos aún, pues, que te van abriendo nuevas interrogantes. Y ahí arriba en el cerro de aquí de Rauco hay una pirca que debe tener kilómetros de largo y tú te empezás a preguntar cómo lo hicieron, cuánto se demoraron en hacerlo, por qué lo hicieron, si será porque las piedras molestaban o porque necesitaban cercar. En ese tiempo no compraban un alambre, que era inaccesible un alambre, a lo mejor no ni siquiera existía, no era tampoco sí, que no hubiera el dinero, y se toman decisiones como esa que tú cuando estás ahí en el momento empezás a imaginarte cómo era esa vida. A ver, volviendo a la crianza antigua, mi vivencia, por ejemplo, el río cuando crecí en el invierno, yo bajaba con un tío, sacábamos bolsos estos de Vega, así con chorito, y mi abuela hacía empanadas de chorito. No había agua potable, había un cupio ahí en el Simbra, que dependíamos del lugar, pues del espacio. Yo bajaba cuando chico con un tarro a buscar agua al cupio, que era lo que se consumía. Entonces tengo ahí como una crianza linda igual, pues bonitos recuerdos. Y ya cuando nació mi hijo y lo empecé a hallar esos lugares que yo disfrutaba también de mi infancia, lleno de basura, pues, o sea, ya copete, ¿cachai? Lo entendí de esa manera, como que imponerle a la fuerza la cultura de la basura, ¿me entendí? O sea, llevarlo a un espacio donde mi papá me lleva para allá, y es como volverlo normal, ¿cachai? Entonces decidí, ya, no, pues la no puede ser así, por lo cual cuando lo lleve de nuevo voy a tener limpio, y así empecé limpiando de a poco. Y un par de veces limpiaba, iba 4 horas, 5 horas, no sé, limpiando. Después siguió pasar el tiempo y justo apareció, me compré una moto, y cuando ya antes de ir a comprarla, en mi cabeza también ya la moto, un carro para facilitar el servicio, pues como te digo, todo esto en mi cabeza y se fue dando de a poco. Al segundo año ya le pude incorporar, como te digo, tenía la moto, me demoré más de un año en realidad en arreglarla, y después ya, igual por la existencia del hijo, porque el hijo también como le gusta la moto, como te digo, fue como de la mano con eso. Y así fui siguiendo, después le agregué el tema no sé, pues nos juntamos varios y trasplantamos un árbol que lo iban a cortar y lo llevamos en el lugar, como habían pocos árboles, ya les dimos esa tarea y ya éramos caleta.
Entonces ahí se vivió todo bonito, había súper una Una buena disposición. Sí, pues súper positiva, habíamos 15 dispuestos, se andaban peleando las palas, como las picotas para hacerla más. Entonces ahí como que me llené yo como de fuerza y fui y compré una motobomba y había que comprar las mangueras para regar. Pues, y toda esa cachada que estábamos, como te digo, ese día, habían no sé, como 100 lucas de una pasada si salió. Después ya mejoré las mangueras, el año siguiente ya compré mangueras como se corresponde, ¿cachai? Por ahí apareció un amigo que ya no está con nosotros, que digamos cuando supo lo que hacía, él se ofreció como para contribuir con dinero, fue como un auspiciador que tuve, ¿cachai? Que me servía igual para los gastos de los combustibles y eso. Yo estuve el otro día, pero el espacio mutó, ahora ya no sale un pasto feo, igual se nota el trabajo que hay previo, porque el pasto grande que cumplió su ciclo se secó y hoy día está saliendo el pasto nuevo y no hay montículos de maleza, nada, todo. No hay de basura tampoco, o sea, igual tampoco. Se cochina, pero de cierta manera igual se sembró como esa semilla un poco de la precaución de todos los que en este caso hablando del síndrome. Todos los usuarios. Claro, los usuarios más frecuentes de a poco fueron extendiendo, igual de esa parte igual sirvió, pues la única manera de enseñarle al fin y al cabo era que te vieran y repetir, porque que eso es como un premio en realidad, porque al fin es algo que yo siempre quise hacerlo y ya todas esas cosas son como las retribuciones, como satisfacciones, ¿no? Cosas que te hacen sentir bien. Tenemos más compañeros que también visibilizan eso y también hacen sus actividades y no sé, algunos hacen sus composiciones artísticas o desarrollan su arte pensando en el patrimonio de aquí, en la valoración de la naturaleza, combatiendo el avance de la maquinaria que va destruyendo también lo que existe. Entonces hay más personas también, aparte de nosotros, también hay que mencionarlas. Hoy día, como Día del Patrimonio, es importante acordarse que Rauco es una aldea que está, ¿cómo se podría decir?, estableciéndose a lo largo del tiempo dentro de un entorno natural, que es lo que está primero y es lo que hay que valorar también. Hay que seguir creciendo como civilización, pero respetando esos espacios y conservándolos, porque el estilo de vida que tenemos, las raíces son a base de la interacción que tuvieron nuestros antepasados con estos espacios naturales. Eso es lo que determina mucho de las costumbres que tenemos hoy día del patrimonio cultural también que existe. Deriva de eso, de la vida que tenían antes, en el choque de la civilización que se fue armando en este lugar con el entorno. Eso tiene que ser respetuoso, igual que cuando alguien siente que va a la cordillera y que está en un parque nacional. Esto es lo mismo, solo que en tu casa, al lado de tu casa. Por eso cuesta más visibilizarlo, pero en el fondo es lo mismo. Tú tenés que, ojalá, llevar tu vida ahí, aquí al lado atrás, en la aldea de Rauco, sin tener que intervenir, interviniendo lo menos posible lo que es el entorno natural que existe. Porque para poder disfrutarlo o para que esté siempre disponible para las personas que lo requieran. Para mí lo más importante este día sería porque yo amo, entre comillas, Rauco y conozco perfectamente el patrimonio que existe. Entonces, la importancia, el tema es que cómo lo transmito eso, porque para mí es súper importante, o preservar muchos lugares y muchos, ya sea especies, lugares, entornos, de distinto índole, pues así como, no sé, hay algunas partes que son como ahora como medias pantanosas, que llegan hasta aves en este tiempo. Hay hasta también cacería que se hace de forma mal, que son instancias como poder de cierta manera enseñar a la gente el correcto orden de cosas, entre comillas, o sea, como que todo tiene que funcionar, pero en un equilibrio es la forma de por dimensionar eso. A donde estamos en este momento sería como, así lo veo yo, como un patrimonio natural, o sea, algo que se creó, digamos, solo, entre comillas, no está intervenido, no hay un cemento, ¿cachai? Patrimonio natural. Decir patrimonio natural, igual son cosas que a simple vista ya no existen, existieron en algún momento y ya no existen. Digo, la fauna que había en los canales, la flora que había en los canales, los mismos cupios que mencionaba el Cote, esos cupios ya están tapados, no sé, se dejaron de usar y fueron cubiertos por la maleza, otros a lo mejor ya fueron intervenidos y ya no existen. Esas cosas son los elementos naturales que existían y que eran necesarios y que tenían una relación diaria con la vida de las personas.
Escupio, todos los días había que ir a Escupio a buscar agua, no era algo, Sí. no era algo turístico que cuando te acordás hoy me dieron ganas de ir a buscar agua al Escupio. No, hay varias casas que dependían de eso, Sí. de ese tipo de. Y no hace tantos años. Sí, pero- Ahora queda poco y uno como los conoce y sabe cuáles son, trata de fomentarlo para que antes de que desaparezcan alguien más los conozca.